con apuntes, en este caso, ahora de nuestro decaimiento beta. ¿Listo? Eso es. Entonces, decaimiento beta. Te recordemos que el proceso de decaimiento beta pues se podía producir de dos versiones, de dos sabores, ¿cierto? Teníamos betas positivos y también teníamos betas negativos. Los betas positivos correspondiendo a los positrones y los betas negativos correspondiendo a los antielectrones. ¿Qué? A los electrones, ¿no? Entonces aquí los positrones o antielectrones y aquí a los electrones como tal que tienen carga negativa. ¿Mm? Entonces, pues y ya también hicimos un recuento de que en principio pues desde un punto de vista experimental no existía, sino que simplemente surgió realmente de la teoría predicha ya posteriormente de la teoría de Dirac, ¿cierto? Cuando pues logra, evidentemente desde la parte teórica, pues lograr asumir que podía existir justamente una antipartícula correspondiente al electrón, y pues ahí es donde surge pues esta idea de experimentar y tratar de encontrar la partícula, que evidentemente la encontraría después Charles Anderson, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, pues algo que podemos analizar similar al proceso que ocurre en desintegración de tipo alfa, ¿sí? En ese tipo de desintegración que ya analizamos, ¿sí? Pues el tipo de momento también que se debería conservar debe ser de una manera completamente similar, ¿sí? Lo que tendríamos aquí al inicio sería, pues, evidentemente nuestro núcleo padre, ¿sí? Y entonces tendríamos, pues, a modo de desintegración para que se conserve el momento de manera, en este caso, para en las dos direcciones opuestas, tendríamos entonces el electrón, suponiendo que vamos a tomar de ejemplo el electrón, y del otro lado vamos a tener entonces a nuestro núcleo hijo, ¿cierto? Que sería la partícula Y. ¿Mm? Entonces, pues lo que ya hacemos aquí en gran medida, en principio así como lo analizamos también desde este punto de vista, es que pues la energía, así como lo vimos acá, la energía cinética total debe corresponder pues en este caso a la suma de ambas energías, tanto de la partícula hija como de la partícula alfa, que para nosotros aquí sería nuestra partícula beta, ¿cierto? O el electrón, en este caso más específico. O sea que podemos corresponder a la energía completa total como la suma de justamente la energía cinética del electrón más la energía cinética del núcleo, en este caso hijo. ¿Sí? ¿Vale? Esa sería la versión antigua, claro. ¿Por qué digo antigua? Porque en esta versión, pues no tenemos en cuenta todavía, recordemos en el tipo de desintegración de decaimiento beta, pues no tenemos en cuenta aún el neutrino o antineutrino. ¿Sí? Si tuviéramos en cuenta también, en este caso, el neutrino, pues entonces lo que tendríamos que aquí sería agregar una versión ya remasterizada 2.0, pues tendríamos que agregar la energía cinética, en este caso, del antineutrino electrónico, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya la energía cinética del electrón, la energía cinética de nuestro núcleo hijo y la energía cinética del antineutrino electrónico, ¿vale? Entonces, igualmente, pues como se hizo en la partícula alfa, con la conservación de la energía y el momento, pues para calcular el porcentaje se tiene, pues que la mayor parte de la energía, en este caso, se la llevaría con aproximadamente casi 99%, ¿sí? Con 99.9%, realmente es una cantidad muy, muy grande, la que se llevan, sería justamente la velocidad o el momento que se llevaría en este caso tanto la partícula, en este caso, del electrón, como también el antineutrino, ¿sí? Entonces ambos corresponden en una sumatoria pues a un porcentaje más o menos del 99%. O sea, estaríamos diciendo que en otras palabras la velocidad con la cual saldría disparado este electrón y también con la velocidad con la que sale el antineutrino, pues correspondería prácticamente a un valor casi del 99% de la energía, de la energía inicial del núcleo padre, ¿sí? Y pues el otro porcentaje, la velocidad en este caso de nuestro núcleo hijo, pues correspondería a un valor muy, 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 pero muy pequeñito, ¿sí? Aproximadamente el 1%, ¿sí? Este cálculo se puede hacer pues de una manera bastante similar, de hecho es casi lo mismo a lo que hicimos acá, ¿sí? Solamente que teniendo en cuenta pues la masa también del antineutrino, que pues sabemos es una masa casi que nula, ¿no? Casi que nula, un valor muy, muy, muy chiquitito, no es cero, pero es un valor demasiadamente pequeño. ¿M? Entonces, a eso correspondería.
en un diagrama de Feynman, digamos que podríamos nosotros colocarlo, ese tipo de desintegración también. Entonces sabemos que, por ejemplo, el tipo de desintegración de un neutrón a un protón eh, correspondería entonces a añadir un positrón y también sumarle entonces lo que sería un neutrino, ¿no? Electrónico. Y en el caso del protón, entonces tendríamos aquí el neutrón más el electrón más el antineutrino electrónico. ¿Listo? Serían los dos tipos de desintegraciones. Entonces, digamos que si yo hiciera para este proceso de desintegración, por ejemplo, en un diagrama de Feynman, no sé si ustedes alguna vez de pronto han visto o saben cómo se estructura un diagrama de Feynman, pues un diagrama de Feynman tiene una estructura muy particular, donde pues simplemente son partículas interactuantes y tiene una manera de leerse. Eso ya depende de los autores tienen varias maneras de leerse. Una manera de leer un diagrama de Feynman es leyéndolo de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, de abajo hacia arriba lo que nosotros decimos es que es una forma en la cual pues aumenta el tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo va evolucionando en esta dirección y pues todo lo que suceda tendrá que irse generando en un diagrama de Feynman de manera ascendente. Y hay otros autores que lo prefieren hacer de una manera horizontal, entonces colocan el tiempo de izquierda a derecha y el diagrama de Feynman pues va en esta dirección. Si nosotros quisiéramos en este caso retratar, por ejemplo, esta desintegración de una manera mucho más, digamos, concreta, digamos, dentro del modelo estándar de partículas, una de las cosas que pues ya conocemos y asumimos dentro del modelo estándar es que un neutrón particularmente sabemos que está hecho de quarks, ¿sí? Y los quarks de los que está hecho particularmente son un up y dos down, ¿sí? Entonces tenemos un quark up y dos down, y un protón pues tiene esta particularidad de estar compuesto de dos up y un down. ¿Listo? Dos up, un down. Em, y pues ya está. Entonces, digamos que si nosotros quisiéramos retratarlo en un diagrama de Feynman, pues se vería como algo de este estilo. Entonces aquí tendríamos nuestro neutrón, que está compuesto, pues en este caso, de estos tres quarks, que irían evolucionando en esta dirección. Entonces van nuestros tres quarks, ¿vale? A veces suelen colocar a veces flechitas para direccionar en qué dirección justamente va evolucionando. Entonces aquí tendríamos el quark up, aquí el quark down, aquí el quark down. Y luego, en cierto momento, pues lo que va a pasar, si nos damos cuenta bajo estas transformaciones, por eso coloqué estos tipos de desintegraciones que ya conocemos del decaimiento beta, desintegraciones. Entonces fíjense que un neutrón se pasa o se transforma justamente en un protón cuando alguno de estos quarks pues cambia, ¿sí? Entonces digamos que lo que podríamos pensar es, vale, ¿qué es lo que va a cambiar realmente? Entonces, si nos damos cuenta de la diferencia entre ambos quarks que constituyen a estos nucleones, o sea, al neutrón y al protón, pues nos damos cuenta que lo que podría pasar es que, por ejemplo, en este caso, un quark down se transforme en un quark up. ¿Sí? Esa sería la transformación, porque fíjense que el resto se mantiene completamente intacto. Entonces tenemos un up para ambos, un down para ambos, pero pues la única diferencia es que un down existe en el neutrón y un up existe en el protón. O sea que podríamos tomar uno de estos, por ejemplo, dentro del neutrón, ya que lo vamos a transformar en un protón. Entonces este quark down se transformaría, llegaría a un punto en esta interacción donde se transformaría y los otros pues seguirían de una manera completamente intacta, ¿sí? Usualmente se retrata de esta forma, donde fíjense que en este punto ya voy a colocar, en este nodo voy a colocar en qué se va a desintegrar y los otros quarks que venían inicialmente en su recorrido pues van a terminar intactos. Entonces en este caso tenemos un up, aquí tenemos el mismo down con el que venía, ¿sí? Y este down aquí en este proceso se intercambió, ¿cierto? Se transformó en un quark up. Fíjense que ahora tenemos dos quark up, un quark down, y eso corresponde pues efectivamente a un protón, ¿sí? Y aquí este proceso justamente sabemos que en las formas, dentro de las fuerzas fundamentales, la fuerza nuclear débil es la responsable justamente de estos tipos de desintegraciones beta y de las desintegraciones en general nucleares. Entonces lo que sucede aquí es que para que pueda ocurrir esta transformación del quark down a un quark up, pues lo que tiene que pasar como consecuencia es que por medio de la interacción nuclear débil, ¿cierto? Y aquí sabemos que aparecen los bosones W más, W menos y el Z.
pues por medio de esa interacción débil tendrá que ocurrir como consecuencia, piénsenlo como por ejemplo si fuera una ley de acción-reacción, ¿sí? Muy newtoniana. Entonces, para que ocurra esta transformación, pues un precio a pagar debe ser algo. No podemos transformarlo así porque sí, sino que es que este quark down, para que se convierta en un quark up, entonces la consecuencia es que por obligación, pues al final corresponda a que se desintegre en un electrón y también en un antineutrino electrónico, ¿sí? Y esto justamente es lo que corresponde a un tipo de desintegración beta, en lo que se transforma justamente un quark down en un quark up, ¿vale? Y estos tipos de procesos, pues aproximadamente en tiempo, llevan más o menos del orden de 10 a la menos 25 segundos. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Digamos, yendo ya un poco más a profundidad en ese aspecto. Digamos que esto particularmente lo pueden deducir también de la forma en la cual se utiliza en mecánica cuántica por el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues para justamente determinar los procesos energéticos que ocurren en tiempos bastante pequeñitos. Entonces, dependiendo de los tipos de transformaciones que ocurren de estos quarks, ¿cierto? Y los tipos de energías que se ven liberadas aquí por esta conservación. Entonces, sabemos, por ejemplo, de una de las versiones que tenemos nosotros del principio de incertidumbre, entonces, pues es justamente esta formulación, ¿no? Entonces, digamos que es una de las versiones del principio de incertidumbre, pero la otra versión que nosotros también podemos trabajar es la versión de la energía con el tiempo, donde pues aquí lo que corresponde justamente es a una forma de verlo también, que justamente en estos tipos de tiempos en los que ocurren estos procesos de muy altas energías, pues si nos damos cuenta es una relación pues inversamente proporcional, y lo que nos dice de alguna u otra manera es que para valores de energía lo suficientemente altos, en este caso para esos tipos de desintegraciones de muy alta energía, ¿cierto? Los tiempos son, no tienen que ser demasiado cortos. Y eso corresponde justamente y vale el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Bien? Entonces, pues digamos que es una manera también de ver por qué los tiempos son tan cortos cuando ocurren estos tipos de fenómenos, ¿no? ¿Vale? Entonces esto sería el diagrama de Feynman, representándolo pues en este caso. Si entonces aquí va la correspondencia que les decía del tiempo. El tiempo en este caso va de forma ascendente, o sea, quiere decir que aquí todos estos quarks van evolucionando en el tiempo. Llega un punto donde este quark down se transforma en un quark up, pero pues su consecuencia es un antineutrino y un electrón. Y luego sigue su camino, ¿no? Si nos damos cuenta de manera ascendente. ¿Listo? Eso sería una manera de verlo. Me parece pues algo bonito también para que lo tengamos en cuenta. Es una manera mucho más simple también de representar justamente estos tipos de desintegraciones. Esto se hace muchísimo en física de partículas, ¿no? Cuando tratan de allá buscar justamente desintegraciones de, no sé, muones, piones y demás. Bueno, entonces, ya está. Entonces, digamos que estos eran algunos de los apuntes que quería hacer con respecto a, qué, al tipo de desintegración beta. No sé si tienen preguntas aquí con respecto a este tema. Sí, ¿está claro? Vale. ¿Alguien más de pronto? No. En el chat. Sí. Ah, ok. Listo. Un curso de QFT sería excelente. Sí, claro que sí. De pronto puede ser muy futuramente algo que podría ir montando. Creo que Roberto ibas a preguntar algo. No. Ok. Sí, más adelante de pronto podríamos hacer un curso de teoría cuántica de campos. Digamos que mm, en lo que yo he trabajado, por lo menos en lo que podría, respecto a un curso que podrías armar, podría ser un curso justamente de electro... ¿De qué? Se me fue la pluma. Eh, de electrodinámica cuántica, sí. De electrodinámica cuántica. Esperen, se me fue. Sí, sí, de electrodinámica, porque hay algunos temas particularmente de cromodinámica cuántica y demás, que, que digamos, hay algunos aspectos sí que no los he tocado, entonces pues no podría adentrarme si no conozco bien la información, pero en electrodinámica cuántica sí he trabajado ya bastantes cositas, inclusive en relación también
a unos temas relacionados con teoría de grupos que se trabaja bastante ahí. Entonces puede ser más adelante que veamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues sí, por ahí de pronto más adelante lo hacemos y pues preparen entonces sus cabecetas. Eh, Me quedé pensando un momento en este principio de incertidumbre porque, no, sí, si mal no recuerdo, esto es al revés. Esto no es así, sino es de esta manera. Es mayor o igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, no es al revés, es mayor o igual. Bueno, mm, entonces hagamos aquí una línea de separación. Y sigamos entonces con algunos apuntitos de decaimiento gamma, que sería nuestro último. Entonces, decaimiento gamma. Decaimiento gamma. Vale, entonces ya habíamos mencionado que pues en un decaimiento gamma particularmente lo que nosotros tenemos es un nivel de energía establecido, ¿cierto? En un núcleo en este caso excitado. Y entonces tenemos aquí un núcleo excitado que luego se va a transformar en un núcleo, bueno, más que excitado, no, inestable. Aquí arriba sería un núcleo inestable, núcleo padre que sería el inestable. Núcleo padre. Y entonces lo que sucedería es que pueden ocurrir dos caminos, ¿no? Entonces dijimos que podíamos generar un tipo de desintegración de tipo gamma, ¿cierto? De radiación de tipo gamma, de caimiento gamma, donde pues llegamos a un nivel, en este caso excitado, de ese mismo núcleo del que estaríamos hablando, ¿sí? Entonces, y recuerden que colocamos la estrellita pues para corresponder también a que ocurre ese efecto. O la otra es que este núcleo padre se desintegre ya directamente por el caso alfa o beta, ¿no? Entonces al final tengamos pues nuestro núcleo hijo, ¿sí? Que sería el estado fundamental. Este, digamos, usualmente lo llaman estado fundamental. Estado fundamental y este sería el estado excitado. ¿Listo? Y pues la naturaleza siempre quiere terminar en la energía más baja, o sea, el estado fundamental, o sea, que vayamos a coger el camino número uno, que sería este, o el camino número dos, bueno, el camino número uno sería este y luego este, ¿no? Sabemos que también puede corresponder a eso, o el camino número dos, que sería simplemente ir al estado fundamental directamente, ¿sí? Entonces es un hecho, esa parte sí es importante y es que es un hecho que la naturaleza sí o sí, naturaleza siempre quiere terminar en la energía más baja, o sea, el estado fundamental. ¿Listo? Y esto nos recuerda de pronto al principio de mínima acción, también dentro de la física teórica, que nos dice pues que justamente el universo es más bien perezoso y trata de buscar el camino más corto posible, ¿no? Para ir de un punto a otro, ya sin meternos en cuentos relativistas y demás, sino que siempre tratamos de buscar justamente el camino más corto, ¿sí? Y la energía siempre trata de gastar la menor energía posible en ese proceso, por eso el camino más corto es el que gasta pues, justamente la menor energía, ¿no? Entonces, pues aquí corresponde lo mismo. Entonces, sea cual sea, en este caso, pues el tipo de desintegración, el universo siempre quiere tratar de terminar en el estado fundamental de ese proceso. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Este mecanismo de radiación y transición del nivel excitado a uno más bajo es similar a la física atómica desde un electrón, ¿vale? Cuando hace, por ejemplo, los saltos, en este caso, pues energéticos, en las diferentes órbitas, ¿no? Es similar, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más tengo por acá? Mm, Sin embargo, esta transición nuclear, la energía entre el estado excitado y el estado fundamental, será alrededor de 100 kiloelectronvoltios, bueno, eso ya lo hemos hablado un poco, o más, y va a estar en un rango gamma del espectro electromagnético. Eso quiere decir que más o menos en esta transición del estado excitado al estado fundamental, pues abordamos energías bastante grandes, ¿no? Del orden de los kiloelectronvoltios. ¿M? Entonces, digamos, por ejemplo, lo que podríamos tener sería lo siguiente. Hay un ejemplo que yo tengo acá anotado dentro de mis apuntes, por ejemplo, que ocurre en la desintegración, por ejemplo, del cobalto. Entonces, aquí les voy a hacer un diagrama, por ejemplo, un ejemplo de este aspecto. Entonces, digamos que tenemos en el estado del núcleo padre, tendríamos el cobalto 60,
tenemos allí cobalto, y entonces pues en la mayoría de los casos, en un aproximado 99,8% de los casos de la desintegración de cobalto 60, lo que ocurre es que se desintegra en procesos, pues en este caso de radiación de tipo gamma. ¿M? Entonces pasamos a niveles de energía del orden más o menos de 2,5 megaelectronvoltios, ¿sí? En este proceso. Y para pasar al siguiente nivel de energía, como si fuera justamente esos saltos que hacen los electrones en las diferentes órbitas, pues por cada salto corresponderá justamente a un valor de energía, ¿sí? Entonces digamos que para este primer salto corresponde a un valor de 2,5 megaelectronvoltios y para el segundo salto correspondería a un valor de más o menos 1,3 megaelectronvoltios, ¿sí? Y esos saltos pues liberan radiación gamma. ¿M? Y al final pues llegamos al estado fundamental, por ejemplo, de este tipo de desintegración de cobalto 60, que se convierte en un níquel, sí, níquel 60. ¿Listo? Mm, y ya. Sí. Entonces, ¿qué más tengo por acá? El rango de tiempo en el que se emiten estos rayos gamma viene dado a veces del orden de 10 desde 10 a la menos 12 o 10 a la menos 9 o minutos, días, años o más. ¿Sí? Em, entonces, pues ya sabemos que esos tipos de desintegraciones, para que lo tengamos otra vez en cuenta haciendo la recapitulación, los tipos de desintegraciones nucleares, pues ya sabemos que dependiendo del nivel de energía que posea ese sistema, justamente lo que hablamos acá arriba, ¿cierto? Del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces sabemos que entre más alta energía tenga ese proceso, pues los intervalos de tiempo van a ser cortos, pero en tipos de energía mucho más bajos, pues el tiempo va a ser mucho más grande, ¿no? Mucho más longevo. Entonces, particularmente dentro de este lenguaje, en física nuclear se hablan de unos tipos de sistemas que se llaman los isómeros nucleares. ¿Listo? Y los isómeros nucleares son justamente estos tipos de desintegraciones radiactivas que duran mucho tiempo. Son desintegraciones que toman mucho tiempo. ¿Listo? Esos son los famosos pues, isómeros. Eso quiere decir que un tipo de desintegración muy corta, o sea, un intervalo de tiempo muy corto, pues eso no sería un isómero nuclear. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya hacemos algunos calculitos aquí con respecto a este tema del decaimiento gamma. Pero antes, también hay algo bien interesante dentro de estos procesos justamente de tipo de radiación o decaimiento gamma junto con los alfa y los beta. Y es que ocurre algo bien interesante. En algunos casos, al pasar del estado excitado al estado fundamental, también se puede dar suficiente energía para que un electrón salga del átomo. ¿Sí? Entonces digamos que dentro de esos procesos nucleares, ojo, nucleares, o sea, me refiero aquí, digamos, en un estado excitado del núcleo al estado fundamental, ¿sí? En esos procesos corresponden en algunas ocasiones a, pues, decaimientos de tipo gamma, o sea, se produce en este proceso, ya sabemos que radiación de tipo gamma, ¿cierto? Pero también le puede dar energía suficiente justamente en este proceso a que se desprenda un electrón y salga pues del átomo, ¿sí? Y es bien curioso, pues porque pues en estos procesos también es, dependiendo de los altos niveles de energía de estos procesos de decaimiento, pues que también ocurran estos tipos de anomalías, digamos, atómicas. ¿Ya? ¿Mm? Y también, por ejemplo, si se desarrolla un comportamiento del tipo, hay también un comportamiento bien extraño también que ocurre en algunas ocasiones y ya se van a dar cuenta que han escuchado ese término, es por ejemplo cuando ocurren decaimientos de tipo, obviamente, de un núcleo excitado hasta un estado fundamental, y donde se libera energía, ¿cierto? Sabemos que se libera energía otra vez en forma de radiación gamma, ¿sí? Pero desde este estado fundamental también vuelve a retomar esta cantidad de energía o de radiación de tipo gamma
y lo vuelve a colocar en un estado excitado al mismo núcleo. Es como si esa radiación que emite la volviera a capturar, similar a lo que hablamos hace unas clases de la captura electrónica. Es como si esta energía misma también la volviera a retomar justamente el mismo estado fundamental del núcleo que cualquiera que estemos hablando, ¿sí? Y entonces esa misma energía capturada vuelve otra vez a un estado excitado y así podría durar muchas veces. O sea, lo que estaríamos haciendo es estar en un estado excitado del núcleo, pasamos a un estado fundamental, luego esa misma energía que pudo generar la vuelve a absorber y vuelve al estado excitado del mismo núcleo y luego vuelve otra vez a liberar energía y así. Es un proceso como cíclico, ¿sí? A lo que significaría es que si un fotón, por ejemplo, sale del proceso de caimiento, interacciona con el núcleo, es como decir, digamos, aquí tenemos el núcleo, entonces sale la radiación gamma. Sabemos que la radiación gamma sería, pues, obviamente en este caso, luz, y pues luz sería un fotón, sale un fotón. Pero ese mismo fotón, ¿sí? Interactúa con el mismo núcleo y vuelve otra vez el juego. Sale el fotón, interactúa con el núcleo y así muchas veces. ¿Listo? Y así aumenta su energía a un estado excitado y luego querrá devolverse a su estado fundamental emitiendo nuevamente un fotón y repitiendo el mismo procedimiento y proceso una y otra vez. Este proceso, este que es otro, ¿no? Son dos procesos diferentes. Este proceso particularmente es lo que se conoce famosamente, sí que lo han escuchado, como la famosa resonancia nuclear. Esto es la resonancia nuclear. ¿Sí? Entonces, los procesos nucleares justamente es esta emisión de fotones de radiación de muy alta energía que logra absorber justamente los núcleos y que vuelve otra vez a emitir este proceso varias veces, ¿no? Vemos que esto, por ejemplo, se utiliza bastante en medicina. Pues bueno, hay una punta extra también que es interesante saber dentro de este proceso de caimiento gamma. ¿Listo? Bueno, pues, ¿preguntas hasta ahí o todo claro? Listo. Nice. Listo, sigamos entonces. No sé si aquí, no, yo creo que me toca crear una nueva. Sí, creo que crear una nueva. Vamos por acá. Listo. Listo, entonces, creo que como el fotón debe conservar también el momento, ¿sí? Y la energía cuando sale del estado excitado, estamos hablando de decaimiento gamma, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues debe salir en dirección y luego devolverse en dirección contraria. O sea, si colocáramos entonces de aquí el núcleo, desde donde está saliendo justamente este fotón, entonces digamos que lo colocaríamos al fotón saliendo en esta dirección. ¿M? Entonces lo que nosotros sabríamos en principio, pues sabemos que dentro de las formas que nosotros representamos la energía de un fotón, pues sabemos que la forma mucho más general, ¿cierto? De la famosa E igual a mc cuadrado, es esta receta de acá, pero pues ya que el fotón no tiene masa, entonces solamente nos quedamos con E igual a momento por velocidad de la luz, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que nosotros atribuimos es que el momento, en este caso, pues simplemente va a ser la energía de ese fotón sobre la velocidad de la luz, sobre c. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo por acá? Entonces, aquí tengo, ok, tengo, y por tanto el momento debe conservarse de tal forma, pues que por este eh, mm, fotón emitido dentro del núcleo, pues el momento, tanto inicial como final, de lo que ya sabemos, de la conservación del momento, pues debe conservarse. Y que en este caso tenía, ¿qué momento existía inicialmente? Pues existía el momento, en este caso, del núcleo, ¿no? El momentum del núcleo. O sea que el momento del núcleo, pues para solamente este proceso simple, pues lo que debe ocurrir es que al final, pues los momentos finales que van a existir, pues debe ser justamente el momento del fotón. O sea que al final, para el momento final, dentro de la conservación, pues debe conservarse justamente esto, ¿no? Entonces el momento del núcleo, ¿sí? Debe ser igual al momento eh, mm, del fotón. ¿Listo? Lo podríamos pensar de la siguiente manera. Por ejemplo, en un estado inicial está el núcleo, ¿verdad? Está ahí vibrando, está inestable, está inquieto. Y entonces llega un momento donde llega y emite su
radiación de tipo gamma, su fotón, y el núcleo digamos que puede ir en dirección contraria. ¿M? Y pues aquí lo que estaríamos atribuyendo sería, por ejemplo, que el momento final entonces del fotón pues iría en la dirección, en este caso positiva, y el momento del núcleo pues para conservación debería ir en dirección negativa. ¿M? Y suponiendo, por ejemplo, que dentro de las condiciones iniciales el momento del núcleo pues fuera cero, o sea, suponiendo que no tuviera velocidad, ¿sí? Del núcleo. Eso quiere decir que pues ya por conservación entonces como el momento inicial pues es cero. Y aquí el momento final sería en este caso el momento del fotón menos el momento del núcleo y pues llegamos a esta receta que está acá. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta como una de las formas también de ver este proceso. ¿M? Luego, si la energía del proceso se llama, por ejemplo, E sub cero, o sea, en este proceso de emisión, y la energía cinética del fotón y del neutrón existen, pues podríamos decir que entonces la energía de este proceso, llamémosla por ejemplo E sub cero, sería igual a la energía cinética del fotón más la energía cinética del neutrón, del núcleo, perdón, del núcleo. ¿Sí? Eso quiere decir que la energía cinética del fotón pues vendría correspondiendo a esta energía del proceso, E sub cero, menos la energía cinética del núcleo que estaríamos hablando. ¿Sí? Entonces, claro, esta energía K sub gamma, la energía cinética del fotón, pues no tiene la suficiente energía para excitar otro núcleo, a menos que la estructura atómica del material, por ejemplo, fuera de tipo cristalino. Y esta parte es bien interesante dentro de esta estructura, por ejemplo, de la física de materiales, porque dependiendo también la estructura en la cual se ocurran esos tipos de desintegraciones, pueden generar reacciones justamente en cadena y que puedan también generar resonancias también dentro de esos procesos, ¿vale? Entonces, también una forma justamente de generar resonancias cuando ocurren estos tipos de decaimiento y si en este caso la energía cinética no es lo suficientemente grande como para generar perturbaciones en los medios o materiales em, o sea, que se estén ejecutando cercano a ese núcleo que se está desintegrando, entonces pues no ocurriría un proceso de resonancia. Pero si tenemos, por ejemplo, una red cristalina, imagínense ustedes, por ejemplo, una malla de este estilo. Vemos que tenemos esa malla y entonces digamos que en cada uno de esos nodos donde se conectan estas líneas, por ejemplo, pues estuviera un núcleo. Entonces aquí un núcleo, un núcleo, un núcleo. Eso sería justamente una red cristalina, ¿no? Eso es como uno de los acercamientos justamente a esos tipos de análisis, ¿no? Digamos que ahí tenemos una red cristalina donde cada puntito de estos simplemente representa un núcleo, ¿sí? Pero digamos que un núcleo de estos está excitado. Entonces un núcleo de estos está excitado. Núcleo excitado. Entonces sabemos que este núcleo excitado, por ejemplo, desde a partir de este tipo de desintegración, pues puede emitir entonces un fotón, ¿sí? Pero ese fotón, digamos que como es una red cristalina, pues puede, justamente por la estructura que tiene, puede chocar con otro, ¿cierto? Con otro núcleo, y ese núcleo pues también podría generar otro y luego otro, y así podría hacerlo con todo el proceso del material que se genera, y esto generaría al final una resonancia nuclear también. Resonancia nuclear. ¿Por qué? Pues porque es el mismo efecto que les estaba comentando cuando les comenté hace un momento lo de las características de la resonancia nuclear. Es como emitir un fotón, pero ahora ese fotón es absorbido por otro núcleo y ese núcleo vuelve a emitir un fotón y se dan cuenta, es el mismo tipo de efecto que ocurre del estado excitado al estado fundamental. ¿Sí? Solamente que aquí estamos hablando, claro, de diferentes núcleos, pero que están unidos, o sea, es el mismo núcleo, son los mismos núcleos, pero unidos por esa misma red organizada, ¿sí? de núcleos en este caso. Entonces lo que vemos es un efecto donde se emite un fotón, perdón, se emite un fotón, luego se absorbe un fotón por otro núcleo, luego se emite otro fotón y se absorbe otro fotón por otro núcleo y así repetidamente del estado excitado al estado fundamental y así, ¿sí? Y eso genera justamente este tipo de efecto cristalino. Esto tiene un nombre particular em, y es lo que se llama, dentro de esta fenomenología, el efecto, este nombre
Siempre he tenido problemas con este nombre. Creo que es Moss Bauer. Bauer, creo que es así. El efecto Moss-Bauer. ¿Listo? ¿Qué es eso? Es un efecto de resonancia nuclear por medio de materiales cristalinos donde los núcleos excitados pues emiten estos fotones y genera esa reacción cíclica. ¿Listo? Pues ya está. ¿Listo? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, aquí tengo algunos apuntes ya muy específicos que de igual forma vale la pena tocar acá. Entonces, vamos acá un poquito más abajo y vamos a hablar entonces de las reacciones nucleares en general, haciendo este mismo análisis de estos apuntes que estamos hablando. Entonces vamos a hacer ahora apuntes, pero específicamente sobre las reacciones nucleares. ¿Listo? Listo. Entonces, dentro de las reacciones nucleares, pues sabemos que pues tenemos cuatro elementos principales. Tenemos una partícula que sería incidente, ¿cierto? Que la habíamos llamado, si no estoy mal, creo que la hemos llamado a, no recuerdo bien en este momento, esperen, vamos un momentito allí. Mm, creo que estaba, ¿dónde está? Ah, sí, acá, eso es, acá. Entonces teníamos a nuestra partícula incidente, ¿sí? La partícula incidente, también la partícula, en este caso, objetivo. Teníamos al núcleo, en este caso, hijo, o la partícula emitida, y teníamos la partícula residual. Y lo habíamos colocado dentro de nuestra versión contextual de esta manera. Entonces teníamos nuestra partícula incidente, que sería como la partícula que va a colisionar con nuestro núcleo padre, que sería X, y esto luego al final produce una reacción nuclear que se transforma en un núcleo hijo, que sería Y, y en una partícula residual, que sería la partícula B. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, pues para que lo recordemos, tendríamos aquí nuestra partícula incidente, aquí tendríamos nuestro núcleo, ¿sí? Nuestro núcleo padre, y después de un tiempo, entonces, veríamos el efecto donde, pues tendríamos como resultado nuestro núcleo hijo, y tendríamos la partícula B, en este caso yendo en esa dirección. ¿Listo? Esto pues correspondería a lo que sería mm, pues, un tipo de reacción nuclear general. ¿Sí? Vale. Eso quiere decir entonces que por conservación en un choque elástico, ¿sí? En un choque elástico de este tipo de reacción nuclear, entonces lo que nosotros deberíamos de saber es que pues evidentemente al tener este núcleo padre, o al estar, digámoslo, establecido sin ningún tipo de velocidad, justamente que sea nuestro objetivo, lo que yo les comentaba que también se llama como el target. Entonces, digamos, si este es nuestro objetivo, pues este núcleo, perdón, esta partícula incidente llega y golpea y al final se desintegran estas dos. O sea que podemos corresponder por conservación de energía, que la energía cinética de la partícula incidente debe ser igual a la energía cinética de la partícula residual más la energía cinética de nuestro núcleo hijo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Mm? Eh, sí, y en caso de que, por ejemplo, el choque llegara a ser inelástico, recuerden que el choque elástico era como tener aquí, eh, por ejemplo, una bola, ¿sí? Y entonces llegas y golpeas esta, y entonces toda la energía se va a transferir directamente a esta bola de la que venía, vamos de la bola 1 a la bola 2, y al final toda la energía pues va a transferirse y esta bola 2 sería la que mantendría pues con las mismas condiciones con la que venía la bola anterior mientras esta queda en reposo, ¿sí? En una colisión o en un choque inelástico, las dos al final terminan pues disipando esta energía, ya sea de una manera, por ejemplo, de las dos bolas terminarán juntas, moviéndose, ¿sí? O por algún tipo más de dispersión de energía en este caso. ¿Listo? Entonces, en un choque inelástico, pues tendríamos justamente eso, una cantidad de energía que también se vería
reflejada dentro de este proceso y entonces ya nuestro choque ya no solamente conservaría este pedazo que ya escribimos, sino que además tendríamos que añadir también una cantidad de energía que se estaría presentando en ese choque, ¿no? Al ser inelástico. ¿Listo? Entonces, para que se tenga en cuenta. Y pues sí, eso. Existen dos tipos de interacción, particularmente dentro de estas reacciones, y es importante también tener en cuenta eso, y es el hecho de... ¿Alguien escribe por acá? Ah, sí, Sebas, dime. Ah, que pusiste la energía cinética de un fotón, ¿no? De Y del núcleo, y te quedó abajo. Ah, sí, 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 gracias, gracias, gracias. Sí, correcto. Sí, sí, me fui todavía con eso. Ya, eso. Bueno, debería colocar la Y como diferente, pero bueno. Pero sí, ahí se entiende. Sí, gracias, Sebas. Listo, entonces existen dos tipos de interacción. Dos tipos de interacción. Entonces, está el tipo de interacción que es compuesto. ¿Cuál es el tipo de interacción compuesto? Entonces, ese tipo de interacción compuesto corresponde, por ejemplo, a una partícula, que en este caso sería la incidente, nuestra partícula A, que se va a mover hacia nuestro núcleo objetivo, ¿cierto? Hasta nuestra X. Pero particularmente, digamos que la longitud de onda correspondiente a esta cantidad de energía que posee nuestra partícula incidente va a alcanzar pues niveles energéticos del orden aproximadamente de los 10 femtómetros, ¿listo? Pero también existe otro tipo de interacción que es el directo y es donde volvemos a tener el mismo sistema, tenemos nuestra partícula incidente, ¿sí? Y aquí digamos que tendríamos aproximadamente, digamos, nuestra esfera nucleónica, ¿sí? Eh, digamos que, sí. Y particularmente dentro de esta esfera nucleónica tendríamos pues los núcleos, perdón, los nucleones que formarían justamente al núcleo, ¿sí? Y la longitud de onda pues que alcanza, dependiendo de los niveles de energía de esta partícula incidente, pues sería de un orden bastante mucho más pequeñito, ¿sí? O sea, el alcance que tendría sería aproximadamente los 4 femtómetros, ¿sí? Entonces, digamos que dependiendo del tipo de interacción, si sea compuesto o sea directo, depende de la cantidad de energía que también posea la partícula incidente, ¿sí? Su longitud de onda, pues podrá alcanzar a interaccionar con el núcleo compuesto justamente, ¿sí? De sus nucleones o directo a penetrar y a excitar y modificar los nucleones que están dentro del núcleo como tal, ¿sí? Entonces, digamos que una de las maneras, por ejemplo, como podemos ver esto, es de la siguiente forma. Entonces, digamos, sabemos que esta longitud de onda corresponde a esta partícula, ¿sí? Ya sabemos que esto pues viene obviamente de la trascendencia también de la mecánica cuántica, todavía hay tiempo. Si se llega, porfa, a ir, me avisan para terminar esto, ¿vale? Entonces, sabemos que entonces la longitud de onda corresponde dentro del esquema de la mecánica cuántica a la constante de Planck y el momento, ¿sí? Por además también sabemos que la energía cinética es igual a p cuadrado sobre 2m, ¿sí? Eso quiere decir que p, el momento, sería igual a raíz de 2mk, o sea, veces masa por energía cinética, ¿listo? Vale. Eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, despejáramos entonces p, o sea, p igual a h sobre lambda, ¿sí? Entonces esto a su vez sería igual a 2mk, raíz de 2mk, ¿sí? Y entonces, si despejamos de aquí la longitud de onda, pues tendríamos que ser igual a h sobre raíz de 2m energía cinética. ¿Listo? Mm, si, por ejemplo, multiplicamos aquí, digamos más como un truco para transformar esto en cantidades de energía, entonces si multiplicamos arriba y abajo por c, por la velocidad de la luz, y por 2pi, pues también podríamos entonces transformar esto en, esto sería, perdón, sería lambda igual a
sería h barra por c sobre 2, perdón, por 2pi, ¿sí? Sobre raíz de, sería 2mc al cuadrado por la energía cinética. Entonces digamos que esta forma particularmente de denotar la longitud de onda, si nos damos cuenta dependiendo de la masa, en este caso que estamos analizando, ¿sí? Y dependiendo de su energía cinética, podemos pues justamente saber a qué orden pues estaríamos trabajando en estos tipos de interacciones. Entonces digamos que podríamos de aquí despejar, por ejemplo, podríamos saber la energía cinética correspondiente al tipo de interacción que sería compuesto y al tipo de interacción que sería directo. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que poseerá más energía? O sea, ¿cuál tipo de, o sea, de energía cinética creen que existe con más cantidad? ¿El tipo compuesto o el tipo directo? ¿Sí? El tipo compuesto, recuerden que es esta, interactúa con el núcleo como un todo, y el tipo directo interactúa directamente con los nucleones dentro. ¿Mm? Pero todavía no se dio, todavía no se acaba. Bien, todavía no se acaba. Eh, ¿Qué opinan? Lo que tendríamos que saber aquí de información pues sería, despejando acá esto, simplemente sería información de la longitud de onda, de la masa que estamos analizando y también pues de la energía cinética. Pero de la energía cinética no, de los valores de H y C. Pero pues como son constantes, pues ya eso queda completamente intacto. O sea, solamente necesitamos, si nos damos cuenta, saber la masa de la partícula que estamos lanzando, ¿sí? Y su longitud de onda correspondiente. Si sabemos esa información, pues ya podemos calcular los niveles de energía. ¿Sí? ¿Alguien escribió? No. Listo. Entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a llegar a la conclusión, por ejemplo, de si lanzamos, no sé, digamos, por ejemplo, un ejemplo, un electrón, ¿sí? O si lanzamos un protón, o si lanzamos un neutrón, como partículas, en este caso, incidentes, pues vamos a dar cuenta que el rango en el cual se diferencian estas energías del método compuesto y el método directo es de aproximadamente, digamos, para el electrón, corresponde al compuesto de 7,2 mega electronvoltios, pero para el método directo corresponde aproximadamente a 45 mega electronvoltios. ¿Listo? Esto sería para el modo compuesto, esto sería para el método directo. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el método directo es el que posee mucha más energía. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Y claro que tiene que tener sentido eso porque fíjense que en el método compuesto estamos tomando como la región por fuera, pero aquí en el método directo literalmente estamos interactuando con las partículas que están dentro de ese núcleo, que serían los nucleones. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que es un rango mucho más pequeño y para llegar a regiones con rangos tan pequeños necesitamos elevar esa cantidad de energía, ¿no? Para que logremos interactuar con esos elementos. Si lo queremos de esta manera, pues no es tan complicado energéticamente, ¿vale? ¿Listo? Sí, y ya. Esperen, ¿cuánto tiempo nos queda? 6 minutos apenas. Listo. Y ya para terminar, entonces por hoy, ya mañana seguimos con algunos cálculos, por ejemplo, ya específicamente vamos a, por ejemplo, hacer un método teórico de un detector, de un método de dispersión de detector, y vamos a calcular ahí específicamente, pues, cómo calcularíamos esa cantidad de energía que se produce en ese proceso de dispersión, ¿vale? Y lo último con lo que quiero cerrar es, por ejemplo, un protón que atraviesa toda la distancia de un núcleo, siendo, digamos, un protón lanzado hacia justamente esto, ¿sí? Podemos calcular, por ejemplo, ese tiempo, por ejemplo, que tarda en moverse, pues conociendo, pues aproximadamente cuál sería esta distancia y a qué velocidad justamente va este protón. Supongamos en este caso que nuestra partícula incidente sea un protón, ¿listo? Y que tenga más o menos un orden de energía cinética de 20 megaelectronvoltios. Y esto tiene que ser por obligación correspondiente a una velocidad, por ejemplo, de ese protón de 0,2 veces la velocidad de la luz. Esto sería ya velocidades bastante altas, ¿no? Entonces una velocidad de 0,2 veces la velocidad de la luz corresponde a una energía cinética de aproximadamente 20 megaelectronvoltios, ¿sí? De la forma pues que ya vemos que es un medio de mv cuadrado. ¿Listo? Entonces llegamos a este valor. Si lanzamos esto y nuestro núcleo, por ejemplo, tiene una distancia, por ejemplo, del orden de 10 a la menos 14 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es el tiempo que tarda, por ejemplo, en atravesar
esta distancia nuclear, o sea, en atravesar todo el núcleo. Pues es un cálculo realmente muy sencillo y pues es algo que nosotros ya sabemos que lo podemos ver de una manera escalar, que sería distancia sobre velocidad. Entonces, si introducimos esos datos, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente, pues dentro de este alcance, si hacemos esta división de 10 a la menos 14 sobre 0,2 veces la velocidad de la luz, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que le toma en atravesar esto es del orden de 10 a la menos 22 segundos. O sea, un tiempo muy, muy, pero muy pequeño. ¿Sí? Y tiene sentido del orden de los tipos de reacciones nucleares de los cuales hemos venido y estamos hablando pues en esos procesos, ¿sí? Como les comenté en la diapositiva aquí anterior, pues son del orden bastante pequeños, más o menos de 10 a la menos 25 segundos, en esos tipos de desintegración. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues es un orden de interacción pues bastante de tiempo, bastante pequeño. ¿Mm? Y pues ya, con eso quería terminar y ya el día de mañana entonces hacemos como tal ya todos los calculitos de este detector que vamos a crear y vamos a hacer las matemáticas ahí correspondientes para calcular justamente las velocidades y las energías dispersadas y eso. ¿Listo? Y ya luego sigo con algunos temitas extra. Entonces, yo creo que eso sería ya por el día de hoy, chicos. Entonces nos veríamos el día de mañana y seguimos con esto, ¿vale? Y ya prácticamente ya casi que estamos terminando estos apuntitos. Quería dejar todo esto claro porque pues estos niveles de energías te tienen que entender para entender qué es lo que pasa detrás de la energía que se produce en estos tipos de reacciones nucleares en una estrella, por ejemplo, ¿no? Y que produce esa estabilidad estelar. Entonces, sí, eso sería todo hasta ahí. Nos veríamos entonces el día de mañana, ¿vale? Chicos.